Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la parábola. La parábola, por ser una curva cónica, vamos a poder definirla utilizando una recta auxiliar llamada directriz. Si habéis seguido los últimos capítulos, ya sabréis que las curvas cónicas cumplen siempre una igualdad relacionada con las distancias desde el foco a un punto de la curva y las distancias desde el mismo punto de la curva a la directriz. Y en la parábola, como no podría ser de otra forma, también tenemos una condición que va a ser la siguiente. La condición de parábola implica que la distancia de un punto de esta al foco es igual que la distancia de la directriz al mismo punto de la curva. Y de aquí podemos sacar una conclusión que es muy interesante y que cumple la parábola, que es que todas las parábolas tienen la misma forma. Nosotros podremos acercarnos a una zona de ella o alejarnos y parecerá que estamos viendo diferentes parábolas o más estiradas o más abiertas. Pero os invito a que vayáis a un software de graficación, como por ejemplo el GeoGebra, que es gratuito, yo lo uso muchas veces en mis vídeos, y podréis ver que da igual qué ecuación de la parábola metáis, que si vais haciendo zoom todas tienen la misma pinta y si alejáis, todas también son iguales. Y esto se debe a que esta condición es súper fuerte, o sea, es muy restrictiva. Ahora cuando dibujemos el grafo de la parábola lo vamos a ver muy fácilmente, pero esta ecuación no tiene tantos grados de libertad como las otras cónicas. Entonces, vamos a poner aquí unos ejes de coordenadas, vamos a poner la directriz, por ejemplo, por aquí, y lo que va a ser el foco, vamos a llamarlo F de nuestra parábola. A continuación, vamos a dibujar el vértice, que es este punto con coordenadas x0 y 0. Vamos a hacerlo de tal forma que la parábola va a estar centrada en un punto arbitrario para cuando obtengamos las ecuaciones matemáticas obtenerlas de una forma general y luego ya iremos aplicando restricciones para que lleguemos a las ecuaciones que nosotros conocemos de toda la vida de esta curva cónica. Como veis, del foco al vértice hay una distancia que hemos definido como P' y del vértice a la directriz tenemos la misma distancia, que le he puesto un signo menos, más que nada para que tengamos en cuenta que el punto de referencia de nuestra parábola, que es el vértice, todas las distancias por debajo de este punto vamos a denotarlas como distancias negativas, aunque bueno, eso ya sabéis que está mal dicho, si no era un matemático me mataba, pero simplemente para que tengamos en todo momento claro la orientación de donde nosotros estamos o cuál es el punto de referencia de nuestra parábola, mejor dicho. Y lo que os decía es que precisamente por ser el vértice, este punto de aquí, un punto que pertenece a la parábola, se tiene que cumplir esta relación, que es que del foco a dicho punto, al vértice, tiene que haber la misma distancia que del vértice a la directriz. Por eso, deducimos que estos segmentos tienen que tener longitud P. Vamos ahora a dibujar nuestra curva y ya podemos plasmar de forma general en este dibujo la condición de parábola. Lo que tenemos que hacer es seleccionar un punto P arbitrario, pues por aquí por ejemplo, este punto tiene coordenadas x, y estos dos segmentos azules que acabo de poner son la distancia del foco al punto P y la distancia del punto P a la directriz. Da igual en realidad cambiar el orden de los puntos dentro de la función distancia porque esta función es simétrica, en realidad es la función norma, se le llama así matemáticamente, y como digo, aparte de ser simétrica, que es, por decirlo de alguna manera, conmutativa, da igual que intercambiemos el orden de los puntos, es definida positiva. Precisamente por eso da igual que cambiemos el orden de los puntos. Así que ya con este esquema general vamos a poder empezar a trabajar para obtener las fórmulas o las ecuaciones de la parábola. Lo primero que vamos a hacer es definir un par de vectores que van a ser el fp y, como ya sabréis, este vector se define como el punto P menos el punto F. El punto P ya sabemos
le hemos dado coordenadas generales x, y el punto F es el foco, tendremos que ver qué coordenadas tiene. Así que viendo nuestra gráfica, nuestro dibujo, vemos que en X está en la posición X sub 0 y en Y está en Y sub 0 más la cantidad P'. Que por cierto, si alguien se estaba preguntando por qué le pongo una coma, o sea, en vez de P lo defino esta distancia como P', es porque más adelante va a aparecer la ecuación en polares de la parábola y ahí aparece una cantidad que es el semilatus rectum y se llama P. Entonces, para no confundir la distancia del foco al vértice y el semilatus rectum, le ponemos una comita y fuera. Entonces, aquí tenemos que en X es X sub 0 y en Y hemos dicho que es Y sub 0 más P'. Lo que tenemos es X menos X sub 0 y menos Y sub 0 y menos P'. Vale, entonces el siguiente vector que vamos a definir es el vector dp. Este vector será la resta del punto P menos un punto de la directriz. Entonces el punto P ya sabemos que tiene coordenadas x, y la directriz, como es una recta, nosotros sabemos que esta recta tiene que estar, por ser paralela al eje X, toma todos los valores en X, de forma que ya podemos poner aquí la primera coordenada, que es cualquier punto en dicho eje, y en el eje Y tiene un valor constante que es Y sub 0 menos la cantidad P'. Por eso le puse el menos aquí, aunque las distancias son positivas. Así que esto queda como Y sub 0 menos P', y haciendo la resta tendremos X menos X es 0 y nos queda luego Y menos Y sub 0 menos P', o sea, Y menos Y sub 0 más P'. Nos queda muy parecido al vector de arriba, la coordenada Y al menos. Entonces, una vez tenemos estos dos vectores, podemos aplicarles la función distancia e igualar ambas. La distancia del punto P a F sería hacer el módulo de este vector, o sea, eso ya sabemos cómo se hace, es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, o sea, x menos x sub 0 elevado al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, o sea, y menos y sub 0 menos p' al cuadrado también, y todo esto la raíz. Y tenemos que igualarlo a la función norma o al módulo del otro vector, que será también una raíz. La primera coordenada es 0, así que nada. Pues la segunda es y menos y sub 0 más p' y todo esto al cuadrado y la raíz. Vale. Aquí podemos darnos cuenta de una cosa, que es que la raíz de una cantidad elevada al cuadrado dentro de la raíz, eso es el valor absoluto de esto que hay aquí. Así que en el lado derecho del igual podemos quitar directamente todo esto y poner las barras de valor absoluto. Y luego podemos hacer otra cosa, que es elevar al cuadrado ambos lados del igual, de forma que aquí en el lado izquierdo se nos va a cancelar la raíz con el cuadrado, y en el lado derecho vamos a poder deshacernos del valor absoluto, puesto que al elevar al cuadrado nosotros garantizamos que siempre aquello que estamos elevando va a ser una cantidad positiva. Así que en el siguiente paso, me vengo por aquí debajo, nos queda x menos x sub 0 elevado al cuadrado más y menos y sub 0 menos p' elevado al cuadrado, y al lado derecho del igual nos queda y, ya no pongo el valor absoluto, menos y sub 0 más p' elevado al cuadrado. Pues en el siguiente paso vamos a expandir
el primer binomio al cuadrado de la x, ese lo vamos a dejar tal cual, pero el segundo, como en vez de ser un binomio es un trinomio, vamos a hacer una cosa que es convertirlo en un binomio. O sea, vamos a decir que y menos y sub 0 es una cosa, por ejemplo, A y P' es B, entonces aquí se están restando, y aquí en este otro paréntesis tenemos A, B y se están sumando. Así que tenemos, esto hemos dicho que lo dejamos igual, x menos x sub 0 al cuadrado, y luego tendremos más cuadrado del primero y menos y sub 0 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 2, vamos a poner primero p' y luego y menos y sub 0, más cuadrado del segundo, o sea, más p' al cuadrado. Y al lado derecho del igual va a quedar muy parecido, cuadrado del primero es y menos y sub 0 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, o sea, más 2p' y menos y sub 0, más el cuadrado del segundo, o sea, más p' al cuadrado. Aquí podemos ver muy rápido que se nos cancelan unas cuantas cosillas, este paréntesis de aquí con este, y esta p al cuadrado con esta otra de aquí. Entonces, ya lo tenemos, nos ha quedado x menos x sub 0 elevado al cuadrado igual a, nos vamos a llevar este menos 2p' por este paréntesis al otro lado del igual, entonces queda 4p' por y menos y sub 0. Y dándole la vuelta a esta ecuación, o sea, despejando la y, obtenemos y menos y sub 0 igual a 1 partido de 4p' por x menos x0 al cuadrado, que es la ecuación de una parábola con vértice en el punto x0 y 0 y con foco p'. Así que dejadme que borre todos estos cálculos y también estos vectores que había definido por aquí. Muy bien, aquí arriba a la derecha he dejado el resultado que hemos obtenido. Entonces vamos ahora a por la ecuación polinómica de la parábola, que es la que estamos todos más acostumbrados a ver o a identificar como este tipo de curva. Así que vamos a coger este resultado y vamos a expandir en concreto el lado derecho del igual, el binomio al cuadrado que tenemos. Así que tendremos y menos y sub 0, esto vamos a dejarlo de momento igual, y luego tenemos 1 entre 4p' por cuadrado del primero es x al cuadrado menos 2 veces primero por el segundo, x sub 0 por x más x0 al cuadrado. En el siguiente paso vamos a distribuir el factor 1 entre 4 por p' y nos llevamos y sub 0 sumando al otro lado. Así que vamos a tener y igual a 1 entre 4p' por x al cuadrado menos 2x0 entre 1 partido, perdón, entre 4p' y todo esto multiplicado por x. Y luego tenemos más, abro un paréntesis, x0 al cuadrado entre 4p' más y sub 0. Muy bien, entonces dejadme que cancele este 2 con este 4 de aquí. Entonces aquí al final lo que queda es 2p'. Y ahora solo tenemos que renombrar los factores que van acompañando a las x, como son constantes, puesto que p es una constante. A este vamos a llamarlo como a este otro de aquí, junto con el signo menos, vamos a definirlo como b, y a este otro término de aquí vamos a llamarlo como c.
De forma que ya tenemos la ecuación polinómica de la parábola, que es ax al cuadrado más bx más c, que se llama ecuación polinómica porque es un polinomio de grado 2 en x. O sea, tenemos un factor por x al cuadrado más otro factor por x más otro factor por, en realidad aquí iría un x elevado a 0, lo que para el x elevado a 0 es 1. Y aquí entonces podemos sacar unas ecuaciones muy interesantes que son lo que vale P', x0 e y0 en función de A, B y C. O sea, tenemos que A es igual a 1 entre 4P', que B es menos x0 entre 2P', y que C es x0 al cuadrado entre 4P' más y sub 0. Así que despejando en estas ecuaciones P, x0 e y0, si a nosotros nos dan una parábola con su forma polinómica, podemos saber la posición del foco y la posición del vértice. En concreto, la posición del foco o la distancia del foco al vértice más que la posición será 1 entre 4a. Aquí x0 es menos b por 2 veces P', pero P' es un 1 entre 4A, por lo tanto este 2 se cancela con este 4 y queda menos B entre 2A. Muy bien. Y luego y sub 0, 4P' es 1 entre A, llevándonos este 4 multiplicando aquí, y x0 al cuadrado es B al cuadrado entre 4A. Por 1 entre A, esto es igual a el primer término B al cuadrado entre 4A al cuadrado con un signo negativo de hecho y más C. Así que podemos hacer como un denominador y aquí nos queda menos B al cuadrado más 4A por C entre 4A. Así que igual vamos a apuntar esto que hemos obtenido por aquí arriba. Muy bien. Entonces vamos ahora a obtener la ecuación de la parábola más sencilla y para eso vamos a coger en esta primera ecuación que tenemos polinómica en la que aparece el parámetro P' y las coordenadas del vértice y vamos a decir que P' pues es igual a un cuarto. Entonces aquí se puede ver muy rápidamente que se nos cancela aquí todo este denominador. Aquí se nos cancela, P es un cuarto, por lo tanto se nos cancela esto, pero aparecería un 2 aquí multiplicando a x sub 0 y aquí esto se nos cancelaría también. De forma que tendríamos y igual a x al cuadrado menos 2x0x más x0 al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a poner esto en paréntesis, x0 al cuadrado más, más y sub 0, no y al cuadrado que he dicho. Y si nos llevamos ahora y sub 0 al otro lado del igual, lo que vemos es que nos queda al lado derecho un cuadrado perfecto. O sea, tenemos y menos y sub 0 igual a x al cuadrado menos 2x0 por x más x0 al cuadrado. Esto de aquí podemos compactarlo como x menos x sub 0 al cuadrado y ya nos queda que y menos y0 es igual a x menos x sub 0 al cuadrado. Si ahora nosotros imponemos que estemos centrados
en el origen de coordenadas, o sea, que el punto x0 y 0, o sea, el vértice, sea el punto 0, 0, entonces se nos cancelan estos dos términos de aquí y nos queda ahí igual a x al cuadrado, que es, como os decía, la ecuación de la parábola más sencilla. Bueno, entonces, ¿por qué me interesaba poner o detallar matemáticamente la parábola más sencilla? Pues porque a partir de aquí podemos ir complicándola con factores que en principio no sean la distancia al foco desde el vértice, o sea, que no aparezca explícitamente por ahí P'. O sea, lo que quiero decir es, yo puedo tener esta ecuación de aquí y multiplicar por un factor A, por ejemplo, al lado derecho. Entonces, va a interesarme este factor A. Ahora veremos cómo se relaciona con el factor P', pero en principio a mí me interesaría saber si yo a la parábola más sencilla multiplico al lado derecho del igual por un término constante, ¿qué le ocurre a mi parábola? Entonces vamos a hablar del factor de estiramiento A, que en efecto, pues claro, va a valer 1 entre 4P'. Y vamos a tener tres situaciones. Cuando A, que repito, A será un número que multipliquemos aquí al lado derecho al paréntesis x menos x sub 0 elevado al cuadrado. Cuando A sea mayor que 1, vamos a tener un estiramiento de la parábola, como voy a poner aquí unos dibujos. Nuestra parábola se acercarán más sus ramas al eje Y. Cuando A esté entre 0 y 1 tendremos un achatamiento, o sea, las ramas se irán acercando más al eje X. Y cuando A sea negativo, pues tendremos o un estiramiento o un achatamiento, pero invertido. Si A es negativo y está entre menos 1 y 0, pues se achatará, pero dará la vuelta. Y si A es menor que menos 1, se estirará y se dará la vuelta también. Entonces, en función, borro ya estos dibujitos de aquí, entonces en función de este parámetro A, nuestra ecuación de la parábola quedará y menos y sub 0 igual a por x menos x sub 0 al cuadrado, y esto expandiendo el lado derecho del igual tendremos, me llevo también el y sub 0 al lado derecho, aquí quedará a, ya lo hago directamente, por x al cuadrado menos 2a x0x más a por x0 al cuadrado más y sub 0. De forma que aquí volvemos a tener una ecuación polinómica donde nos van a quedar, pues aquí el primer factor lo llamaremos también a, al segundo factor junto con el signo negativo b y al tercero a esta suma de constantes c, y obtendremos la misma ecuación polinómica que hemos obtenido aquí arriba, lo que pasa que ahora a, b y c, en vez de estar en función de la cantidad P', va a estar en función del factor de estiramiento A. Y también quedarán en función de la posición del vértice, que, pues bueno, esa también ocurría aquí arriba, así que esa se queda igual. Pongo por aquí estas relaciones que, como veis, son exactamente las mismas, muy parecidas que las de arriba, si no las mismas. La posición del vértice x0 y 0 quedan las mismas relaciones, lo único que aquí cambia es que A mayúscula es igual a A minúscula. O sea, A mayúscula es el factor de estiramiento. Esto lo comento rápido y así de pasada, pues porque el factor de estiramiento es una chorrada y para no repetir exactamente el mismo cálculo que ya he hecho aquí arriba, que simplemente es despejar unas incógnitas y ya está. Bueno, pues me queda una cosita antes de acabar lo que sería la primera parte del vídeo, que va a haber una segunda en la que vamos a empezar ya a hacer cosas mucho más interesantes, porque hasta ahora lo que estamos es describiendo matemáticamente nuestra parábola y añadiendo pues cosillas que puedan alterarla, que repito,
Este factor, el factor de estiramiento A que acabamos de ver, en realidad podría entenderse también como un factor de escala, como si nosotros lo que estuviéramos haciendo es o haciendo zoom en una región de nuestra parábola o alejándonos, porque por la condición de parábola, ya os he comentado al principio del vídeo que las parábolas son todas iguales. El que tenga que cumplirse que la distancia del foco a un punto sea la misma que del punto a la directriz, hace que no tengamos suficientes grados de libertad para definir distintas parábolas, sino que en el fondo todas son la misma. Así que voy a borrar este dibujo de aquí para poder hacer el último cálculo y pasamos a la segunda parte del vídeo. Bueno, pues lo que vamos a ver es el punto de corte con el eje X o en el eje X de nuestra ecuación polinómica de la parábola, pero vamos a transformarla en la ecuación polinómica en la que aparece el parámetro P', porque nos va a quedar un resultado muy interesante que, como ya sabréis, para calcular el punto de corte en el eje X, esto implica que Y es igual a 0. Y si nosotros nos venimos a la ecuación polinómica de la parábola y hacemos 0 la cantidad y, lo que tenemos es lo que nos han enseñado tantas veces en el colegio a reproducir como robots, que es encontrar la x, o sea, utilizar la archiconocida ecuación para resolver las ecuaciones de segundo grado. Así que, pues ya imagino que todo el mundo se sabe de memoria que en este caso para encontrar la x es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo ello la raíz y dividido entre 2a. Bueno, pues lo único que vamos a hacer aquí es sustituir a mayúscula, b mayúscula y c mayúscula por estas cantidades que tenemos aquí relacionadas mediante igualdades. Así que venimos por aquí abajo, menos b, pues b es menos esto, pues se cancelan los menos, de esta forma voy a ponerlos, tendremos menos x0 entre 2p' más menos la raíz de esta misma cantidad menos x0 entre 2p' elevado al cuadrado y ahora menos 4 por a por c. A es un cuarto por 1 entre p' y c es esto otro, x0 al cuadrado entre 4p' más y sub 0. Cerramos la raíz y todo esto entre 2a, que es 2 por 1 entre 4p'. Vale, pues nada, vamos a ver qué nos da todo esto. Aquí se cancelan estos signos menos, por lo tanto, x0 entre 2p' más menos raíz cuadrada, aquí menos por menos más, x0 al cuadrado entre 4p' al cuadrado. Aquí este 4 se cancela con este otro 4 y nos queda menos 1 entre p a multiplicar por todo esto. Así que tenemos menos x cuadrado 4p' al cuadrado y aquí más y sub 0, bueno, en concreto menos y sub 0 entre p'. Cerramos la raíz y aquí tenemos, se cancelan estos doses, nos queda un factor 1 entre 2p'. Vale. Aquí, en el siguiente paso, esto sube multiplicando arriba, así que tenemos 2p' multiplicando a todo, o sea, a x0 entre 2p' más menos la raíz. Y aquí, en el paso anterior, se nos cancelaba estos dos términos, así que aquí tenemos menos y sub 0 entre
P'. Y cerramos la raíz. Entonces, en el siguiente paso se nos va a cancelar al distribuir este factor, este denominador, nos va a quedar x0 más menos 2p' por esta otra raíz, menos y sub 0 entre p'. Vale, entonces aquí podemos hacer una cosa, vamos a dejar este 2 fuera y entramos p' dentro de la raíz, entonces quedará al cuadrado por aquí, se cancela este p' con un cuadrado, este entonces ya no aparece y nos queda menos i0 p'. O sea, tenemos x0 más menos 2 raíz menos i0 p'. Y esto es lo que da x cuando y es 0. Bueno, pues en este resultado podemos ver algo que muchas veces, o yo al menos me pregunté cuando iba al colegio, que era por qué todos los profesores de matemáticas, cuando teníamos que hacer o encontrar las raíces de una ecuación de segundo grado o los puntos de corte con el eje y, igualando este polinomio de grado 2 a 0, ellos ya sabían si iba a haber solución o no. Y es por esta raíz que tenemos aquí. Al tener un signo negativo dentro de la raíz y ser la cantidad P' una longitud, pues sabemos que este factor es positivo siempre. Entonces no queda otra que si el punto y sub 0, o sea, la coordenada y del vértice de nuestra parábola, no es negativa, no va a haber un punto de corte con el eje X, como es totalmente obvio. Si tenemos aquí nuestros ejes X, y tenemos una parábola, vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí, el vértice, que sería este punto de aquí con coordenadas x0 y 0 es positivo. Entonces, claro, como estaréis viendo, nuestra curva no corta al eje X de ninguna forma. Sin embargo, si nuestra parábola hace algo así, pues nuestro vértice está en esta posición y aquí sí que la coordenada y sub 0 es negativa. De forma que al ser negativa cancela este signo menos y esta raíz tiene solución, por lo tanto existe un valor en x en el que y vale 0, o sea, este punto de aquí y este, que sabéis que bueno, hay dos soluciones porque las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. Bueno, pues ya he visto todo esto, voy a hacer una limpieza de la pantalla, voy a borrar todo. Si quisierais ver alguna de estas ecuaciones, pues volvéis atrás en el vídeo y vamos ya a irnos centrando más en la parábola que va a ser solución de las ecuaciones del movimiento en gravitación. En concreto, dicha parábola va a tener esta forma. Como veis, en vez de ser una parábola que se extiende en el eje Y positivo, como era la que tenía antes, esta se extiende en el eje X positivo. O sea, está rotada 90 grados en sentido horario respecto de la parábola anterior. Y aparte, tenemos que nuestro sistema de coordenadas, o nuestros ejes X y, están centrados en el foco de la parábola. Porque en gravitación lo que va a ocurrir es que en el foco nosotros vamos a tener una masa, pues en concreto en el sistema solar sería el Sol, y cuando venga un asteroide, por ejemplo, un cometa que siga una trayectoria parabólica, pues vendrá por aquí siguiendo esta curva, pasará por el vértice de la parábola a una distancia P' del Sol y se irá otra vez por aquí. Y bueno, una cantidad que estaréis viendo que he puesto nueva aquí en este dibujo es la cantidad 2p', que en realidad esto es el semilatus rectum. Ya sabéis que en la ecuación en polares de la parábola, voy a ponerla un momentito, es r en función de θ, tenemos el semilatus rectum entre 1 menos la excentricidad por el coseno de θ, pero en la parábola la excentricidad vale 1. Así que en realidad tenemos 1 menos el coseno de θ. Cuando θ vale 0,
en este dibujo nosotros siempre estamos centrados en el foco en la ecuación en polares, pues claro, no corta a ningún punto de la parábola correspondiente a que aquí coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 da 0 en el denominador y ya explota la ecuación. Sin embargo, cuando θ vale pi partido por 2, el coseno de 90 grados va a 0 y tenemos p entre 1 que es p. Por lo tanto, ese ángulo es este de aquí, 90 grados, o sea, aquí sería el ángulo 0, iría barriendo valores hasta que enganche a la parábola. Y por aquí sería el valor pi partido por 2, un ángulo de 90 grados, y entonces no queda otra que el valor p del semilatus rectum sea 2 veces la cantidad p', o sea, la distancia del foco al vértice de la parábola o del vértice de la parábola a la directriz. Y esto se ve muy fácil porque como la parábola tiene que cumplir la condición que desde el foco a un punto de la parábola tiene que ser la misma distancia que del punto de la parábola a la directriz, si nosotros escogemos el punto P que teníamos en el anterior dibujo aquí, significa que la distancia del foco a P, que es esta distancia rosa, tiene que ser la misma que de P a la directriz, que ya hemos dicho antes que esta última distancia tiene que formar 90 grados con la directriz para que sea la mínima posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta distancia es la distancia que tenemos aquí abajo, que es P' más P', o sea, 2 veces P'. Por lo tanto, queda demostrado que esta igualdad es cierta. De todas formas, ahora, cuando vayamos de la ecuación que vamos a obtener para esta parábola a la ecuación en polares, vamos a ver que va a aparecer esta cantidad en la posición donde debe ir P. Así que ya ahí pues es mucho más inmediato relacionar estas dos magnitudes. Entonces, para obtener esta parábola, vamos a aplicarle una rotación a la parábola que teníamos antes. O sea, vamos a tener ahora una parábola centrada en el punto x0 y 0. Vamos primero a calcular una parábola general y luego ya vamos a ir restringiendo que el origen de nuestro sistema de coordenadas esté centrado en el foco, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ir poco a poco hasta obtener la ecuación que refleje este dibujo que tengo aquí. Lo que primero tenemos que hacer es una rotación de la ecuación de la parábola que teníamos antes, que se extendía por el eje x positivo. O sea, nosotros habíamos obtenido menos y sub 0, esto era igual a 1 entre 4p' por x menos x sub 0 al cuadrado. Así que si nosotros tenemos en un inicio esta parábola y queremos rotarla, nosotros ya sabemos que las coordenadas prima en una rotación, ya no me detengo a comentar esto porque me detuve bastante en el capítulo de la elipse y como lo suyo es que lo sigáis para luego retomar la lista de gravitación, pues ya asumo que esto lo sabéis. Pero bueno, dicho así rápidamente, las coordenadas antes de la rotación son las coordenadas no prima y las coordenadas después de la rotación son las coordenadas prima, porque nosotros establecemos una rotación como las, bueno, voy a ponerlo en forma matricial, como las coordenadas prima son iguales a una matriz de rotación por las coordenadas no prima. Por lo tanto, vamos a hacer primero unos retoques a esta ecuación. Antes de empezar, para no complicar los cálculos y alargar el vídeo innecesariamente, y luego ya volvemos a poner de forma general, vamos a decir que tenemos una parábola como la que teníamos, el dibujo de antes, ¿de acuerdo? A este dibujo ahora aviso cuando lleguemos, pero que el vértice está en el 0, 0. O sea, una parábola facilita, por lo tanto, aquí lo que tenemos es que x0 y 0 son 0, y nos queda esto, igual a 1 entre 4p' por x al cuadrado. Entonces vamos a marcar que la rotación que vamos a querer hacer es una rotación de 90 grados, pero tal y como está esta parábola es una rotación de 90 grados en sentido horario. Entonces ya sabéis que las rotaciones naturales son en sentido antihorario. Así que para marcar el sentido contrario de las que vienen matemáticamente por defecto, lo que tenemos es que darle un valor negativo al ángulo. Eso en las matrices de rotación tienen una propiedad que es que
el poner el ángulo negativo es igual a hacer la inversa de la matriz. Por lo tanto, es equivalente. Si la matriz inversa es rotar en la dirección contraria, pues poner un ángulo negativo, estamos haciendo en el fondo lo mismo. Así que vamos a hacer una rotación de menos 90 grados o de menos pi partido por 2 radianes. Entonces tenemos que el seno de menos pi partido por 2 es menos 1 y el coseno de menos pi partido por 2 es 0. Y bueno, por si alguien se está preguntando de por qué complico yo esto haciendo la rotación en sentido horario en vez de en el natural, que es el antihorario, es porque en las ecuaciones del movimiento de la interacción gravitatoria me va a interesar que la parábola esté orientada de esta forma. Más que nada porque es que si está orientada extendiéndose hacia el eje X negativo, tenemos por ahí unos signos menos que dan mucho el coñazo luego en las ecuaciones y es mejor obviarlos. Y eso se consigue haciendo la rotación de esta forma. Así que bueno, vamos a seguir. Aquí lo que tenemos es que entonces cambiar a las coordenadas x' y tenemos aquí a la derecha las relaciones. Así que la y es esto, tenemos menos seno de menos teta en realidad por x' más coseno de menos teta por y', y esto tiene que ser igual a 1 entre 4p' por x al cuadrado, y x es coseno de menos teta x' más seno de menos teta y' elevado al cuadrado. Entonces, aquí vamos a cancelar que el coseno se hacía 0, por lo tanto esto fuera y esto fuera, y aquí el seno de esto daba menos 1, que con este signo menos de aquí se nos va a cancelar, y aquí tenemos que este seno da entonces menos 1, lo que pasa que hay un cuadrado por aquí que este signo menos pues lo va a liquidar. Así que lo que vamos a obtener es x' igual a 1 entre 4p' por y' al cuadrado, porque va a quedar menos y' elevado al cuadrado, pero el menos entonces se va, y aquí tenemos y' al cuadrado. Aquí ya solo nos quedaría hacer una cosa, que es despejar la y entonces tendríamos y' al cuadrado igual a 4p' por x'. Así que voy a borrar estos cálculos intermedios y si queremos complicarla un poquito más, diciendo que el vértice queremos colocarlo en un punto que no sea el 0, 0, pues ya sabéis, lo que tenemos que hacer entonces es restarle ahí la posición del vértice, como va elevado al cuadrado. Esto en realidad es y', pero ya dejadme que no ponga la prima porque voy a borrar esta otra, porque ya la que nos interesa es orientada de esta forma, igual a 4p' por x menos x0. Así que ya borro todo esto de las rotaciones y me quedo con este último resultado como parábola centrada en el punto x0 y 0 que se extiende en el eje x. Aquí, por si alguien tiene dudas de cómo calcular luego la posición de la directriz y tal, lo digo muy rápido. Su posición es la posición del vértice en x menos la cantidad p', y como al hacer la rotación ahora la directriz es una recta que toma todos los valores de y, pero que está en un x constante, pues ese x constante es la posición del vértice, que es x0, en el lugar que esté, da igual, esto esté centrada en el foco o esté centrada por aquí, en el punto que sea, y sabiendo la posición en x del vértice, solo le tenemos que restar la cantidad p', y ya tenemos el punto donde la directriz corta al eje x. Y claro, la x hay que dejarla como variable porque es una recta.
Y luego aquí debajo, la posición del foco es la posición del vértice más la cantidad P', como podemos ver aquí. Y si la parábola está centrada, porque aquí en este dibujo la he desplazado en el eje X, pero no en el eje Y. Entonces, pues bueno, para este dibujo esta Y sub 0 sería 0, pero si la parábola está descentrada, pues el valor en Y constante que tome el vértice en este eje. Pues una vez tenemos esta ecuación, para ir a este dibujo ya solo nos queda hacer una última cosilla. Vamos a calcular la parábola centrada en su foco, que corresponde ya a la gráfica que tenemos aquí a la izquierda. Por lo tanto, esto, tal y como está dibujado, pues tiene que cumplir dos condiciones. Una es que solamente hemos desplazado la parábola general que tenemos aquí arriba en el eje X, por lo tanto, y sub 0 es 0, o sea, la posición del vértice, que es este punto rojo de aquí, está en y igual a 0. Y luego, para que esté en la coordenada X centrada en el foco, lo que hemos tenido es que correr nuestra parábola hacia la izquierda una cantidad igual a la distancia al foco. Entonces, ya sabéis que, bueno, eso ahora lo pongo aquí, no me adelanto. Dejadme entonces que diga que la posición x0 del vértice está en P' y la posición del vértice en la coordenada Y es 0. Entonces esta ecuación de aquí arriba quedará como Y al cuadrado, porque Y sub 0 es 0, igual a 4P' por X, y como os estaba diciendo, cuando nosotros le restamos una cantidad a X, estamos desplazando nuestra gráfica hacia la derecha, o corriéndola hacia la derecha. Como veis, aquí, si nuestra parábola estuviera centrada, su vértice estuviera en el 0, 0, sería una parábola, pues por ejemplo, así. Entonces nosotros la hemos corrido hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que en vez de restarle a X una cantidad X0, tenemos que sumársela. Por lo tanto, aquí le sumaremos X0, que hemos dicho que vale P'. Y esta sería la ecuación que representa el dibujo que tenemos. Para que veáis por qué esto tiene que ser así, para que reproduzca esta gráfica, vamos a irnos a la ecuación de las cónicas en coordenadas cartesianas. Esta fórmula la dedujimos en el capítulo de las curvas cónicas, o sea, 2 capítulos atrás, de los últimos que he subido, y entonces en la parábola nosotros sabemos que la excentricidad es igual a 1. Entonces este término se nos va, aquí este valor toma 1 y bueno, claro, que se me ha olvidado comentar, dije que en ese capítulo que aquí va un signo más menos que está relacionado con el más menos de la ecuación en polares de las curvas cónicas, o sea, de la ecuación que hemos visto antes, que es esta de aquí, y aquí iría ese signo más menos. Si cogemos un más en esta ecuación, aquí tenemos que coger un más. Si cogemos un menos, aquí tenemos que coger un menos también. Para que coincida con nuestra gráfica, ya habéis visto que tenemos que coger el signo menos, porque entonces coseno de 0 es 1, la excentricidad es 1 también, entonces queda 1 menos 1 igual a 0, que corresponde que cuando aquí tomamos el radio vector con ángulo igual a 0, pues no tocamos a ningún punto de la parábola y esta ecuación no tiene solución. Entonces, vamos a quedarnos con el signo negativo. Entonces, esta ecuación nos ha quedado y al cuadrado menos 2p por x es igual a p al cuadrado, donde este p no es p', ¿de acuerdo? Este p es el semilatus rectum en las cónicas, no es nada del foco aquí en parábolas. Aquí vamos a llevarnos al otro lado del igual este término, entonces nos queda y al cuadrado igual a 2p por x más p al cuadrado y vamos a sacar factor común 2p. Entonces tenemos
y al cuadrado igual a 2p por x más p partido por 2. Vale, entonces, en el siguiente paso, para dejar esto con forma de parábola, lo que vemos es que debería aquí aparecer un 4, como tenemos aquí arriba, y no un 2. Por lo tanto, vamos a multiplicar, tendremos y al cuadrado igual a 2 por este 2, que ya obtendremos un 4, pero como estamos multiplicando por un 2, tendremos que dividir por otro 2 para que quede igual. De forma que aquí este 4 por este 2 queda 2 por p, que es lo que teníamos. Y luego tenemos aquí x más p partido por 2. Y si llamamos a p partido por 2 p', recuperamos la ecuación de la parábola centrada en el foco. Ya nos queda que y al cuadrado es igual a 4p' por x más p', que es la ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces vemos que p partido por 2 es p' o que p es 2p', que es lo que os había dicho antes aquí con el semilatus rectum. Por lo tanto vemos que todo cuadra. Y además es muy curioso ver cómo las soluciones negativas, tanto en la ecuación en coordenadas cartesianas como en la ecuación en polares, hace que aquí nos desplacemos en el eje X con una cantidad positiva en vez de con una negativa. Pero bueno, pues ahí ya lo habéis visto, aquí no hay trampa ni cartón, así han salido, así son las matemáticas. Bueno, entonces vamos a hacer ahora una cosilla que se me olvidó hacer en el capítulo de la elipse, que es, nada, es una chorrada, que es que en dicho capítulo fuimos de la ecuación en coordenadas polares a la ecuación en coordenadas cartesianas en función de la excentricidad del semilatus rectum, y luego de esta fuimos a la ecuación canónica, que también están cartesianas. Y lo que se me olvidó es cerrar el círculo y volver de la ecuación canónica a la ecuación en polares para que vierais cómo se hace. Pero bueno, eso voy a hacerlo ahora, el cálculo es exactamente el mismo y lo único que hay que hacer es, pues voy a coger yo esta ecuación, que es, ya sabéis que en coordenadas polares las cónicas están siempre centradas en un foco, entonces vamos a coger esta, que es la que hemos visto que estaba relacionada con el signo menos en las otras ecuaciones, que va a ser la ecuación en coordenadas polares que represente nuestra gráfica aquí a la izquierda. Y lo único que vamos a tener que hacer para transformarla es sustituir x e y por la transformación de las coordenadas polares. O sea, vamos primero aquí a hacer un paso previo, que va a ser multiplicar este 4p' al paréntesis que tenemos por aquí, o sea que quedará 4p' por x más 4p' al cuadrado y hacer el cambio a coordenadas polares. Entonces, me vengo por aquí abajo, esto ya veréis que es súper fácil, entonces tenemos y que es r seno de teta elevado al cuadrado, aquí 4p' por x, que es r coseno de teta, más 4p' al cuadrado. Así que vamos a dejar un polinomio de grado 2 en r, donde tendremos seno al cuadrado de teta por r al cuadrado, que es esto de aquí. Voy a llevarme al lado derecho al lado izquierdo el igual. Aquí tendremos más, bueno, en realidad menos 4p' coseno de teta por r y menos 4p' al cuadrado igual a 0. Entonces utilizaremos la archiconocida ecuación de segundo grado para encontrar la r, pues tendremos menos 4p' coseno de teta más menos la raíz de esto mismo elevado al cuadrado, menos 4p' coseno de teta elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es seno
al cuadrado de teta por c, que es menos 4p' al cuadrado. Cerramos la raíz y todo esto dividido entre 2 por a, que es 2 seno al cuadrado de teta. Bueno, pues aquí estos dos menos se cancelan. Tenemos 4p' coseno de teta más menos la raíz de. Aquí este menos se cancela, 4 por 4 son 16. Vemos que aquí tenemos 4 por 4 también, que va a ser un 16 también, por lo tanto, sacamos ese 16 de factor común. Y p' al cuadrado aquí y p' al cuadrado aquí lo podemos sacar también de factor común. De forma que aquí nos va a quedar coseno al cuadrado, menos con menos es más, y aquí solo queda seno al cuadrado. Cerramos la raíz y aquí dividiendo nos queda lo mismo, 2 seno cuadrado de teta. Vale. Coseno cuadrado más seno cuadrado, esto de aquí es 1 y la raíz de 16 es 4 y la raíz de p' al cuadrado es p. Por lo tanto, tenemos 4p' coseno de teta más menos 4p' dividido entre 2 seno al cuadrado de teta. Vale, vamos a sacar factor común 4p', o bueno, podemos ver que estos 4 les divide este 2, así que lo que vamos a sacar de factor común es 2p'. Vamos por aquí, tenemos 2p' y entonces nos queda coseno de teta más menos 1. Y abajo nos queda seno cuadrado, que vamos a hacer una cosa. Nosotros sabemos que el seno al cuadrado podemos ponerlo como 1 menos el coseno al cuadrado. Y esto es diferencia de cuadrados, porque 1 al cuadrado es 1, por lo tanto podemos ponerlo como suma por diferencia. O sea, podemos poner aquí 1 más coseno de teta por 1 menos el coseno de teta. Entonces, aquí la solución del más menos que garantiza que esto sea positivo, porque R tiene que ser positivo, es que cojamos aquí arriba el signo más. Por lo tanto, al escoger aquí el signo positivo, se nos cancela el 1 más coseno de teta en el denominador. Así que llegamos a 2p' entre 1 menos coseno de teta. Como 2p' lo tenemos por aquí arriba, es p, que es el semilatus rectum. Recuperamos la ecuación en coordenadas polares y aquí, recordad, va un 1 multiplicando, que sería la excentricidad, y entonces tenemos esta ecuación, 2p' entre 1 menos coseno de teta, que es igual a p entre 1 menos la excentricidad coseno de teta, siempre y cuando la excentricidad tome valor 1, que es la parábola. Así que nada, ya con este último cálculo termino el vídeo de hoy. Espero que haber quitado misterio a la parábola. Veis que no tiene mayor complicación. Nada más ir despacito y con cuidado, como siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.